pasado martes 6 de octubre, Televisión Española emitió en el programa cultural Saca la Lengua la entrevista realizada a Joaquina Fernández como experta en comunicación no verbal. No es lo mismo hablar así que hacerlo ladeando la cabeza o tocándose la barbilla. Nuestro cuerpo habla sin que nos demos cuenta y a menudo este lenguaje inconsciente dice más que nuestras propias palabras, pero para entenderlo hay que saber leer los gestos, como hacen los expertos en comunicación no verbal o kinésica. ¿Les gustaría saber lo que piensan, lo que sienten los demás? Aunque nuestra boca esté cerrada, nuestro cuerpo no para de hablar y lo que dice de nosotros es apasionante. Joaquina, ¿es cierto que nuestro cuerpo habla por los codos? Es cierto que nuestro cuerpo habla por los codos. Tú te dedicas a estudiarlo. Yo me dedico a estudiar la kinesia, que es cómo se produce el movimiento en el cuerpo. Y esos movimientos al final tienen un lenguaje y ese lenguaje tiene unos códigos y desde ahí se produce la comunicación no verbal. La kinesia estudia el lenguaje de los gestos. La palabra procede del término griego que significa movimiento, cinesis. Estudiando esos códigos acabas conociendo qué es lo que dicen, cómo lo dicen y sobre todo por qué no quieren decirlo con palabras. ¿Por qué no nos cuentas algunos de esos secretos para entender cómo habla el cuerpo? Por ejemplo, esta mujer tiene una sonrisa que la llamaríamos no duchen. ¿Qué quiere decir no duchen? La sonrisa duchen es cuando la persona se ríe, ¡buah! Mogollón, ¿cómo te ríes tú? Que se te ríe todo, desde arriba abajo, ¿ves? Esa cara de ¡buah! Y la sonrisa no duchen es que se ríe una parte y la otra parte no se ríe. ¿Y eso qué quiere decir? En comunicación no verbal diríamos que a la persona le falta algo de autenticidad. ¿Qué son los sagitales? Sagital es cuando la persona eleva su mentón, sube la cabeza y reta al mundo. Aquí tienes un sagital superior. ¿Ves cómo le está retando? ¿No? Entonces lo que hace es retar, dice, a ver, ¿qué me quieres decir? ¿No? Cuando es sagital inferior, la persona baja la cabeza, el mentón está mirando hacia abajo y lo que quiere decir es que la persona es más tímida, tiende más a la sumisión. Esta imagen es muy interesante, vamos a olvidarnos de Blair, ¿no? Y lo que es importante son las dos personas que están a su lado, ¿no? Esta persona que tiene un sagital superior, ¿no? Con un poco de rotativo, pero un sagital superior, y esta persona que tiene un sagital inferior. En anatomía, el plano sagital divide el cuerpo de arriba abajo en dos partes simétricas. El adjetivo sagital también se emplea para indicar una posición de la cabeza. Cuando elevamos la barbilla, la postura se denomina sagital superior. Cuando la bajamos, la posición se llama sagital inferior. A partir de este momento, lo que vamos a intentar es, estamos en un medio que yo creo que va a ser muy cómodo y nos vamos a poner en un lugar donde las personas no podamos incidir, porque si nos metemos en su plano pueden cambiar ya las situaciones, ¿no? Vamos a ver desde lejos, ¿no? Exacto, nos vamos a sentar, no vamos a espiar, simplemente vamos a analizar qué está pasando. Cuando dos personas se sientan, ¿no? Por ejemplo tú y yo, ¿no? Nos sentamos y de pronto yo pongo la pierna hacia ti, mirando hacia ti, quiere decir que yo estoy abierta, que esto concilia, ¿no? Sin embargo él, si te das cuenta, tiene la pierna fuera de la relación, tú mírale, ¿no? Sí, sí, ¿Ves sí. que tiene la pierna fuera de la relación? Una de las cosas importantes es que si les ves que están hablando, antes de que la acabe, ella está diciendo así con la cabeza, ¿no? Lo que nos da a entender que es una persona un poquito impaciente. Ella, en comunicación no verbal, esto lo llamamos controlador de espacios, ¿no? Controla el espacio, dice cómo tiene que ser, sitúa el camino, ¿no? Te das cuenta que está situando el camino, que está dando golpecitos, ¿no? Esto es un controlador de espacios. Esto lo llamaríamos una persona kinestésica que necesita controlar el espacio que está interviniendo. Una persona kinestésica, ¿qué quiere decir? Una persona kinestésica es una persona que hace más movimientos de los normales. Ha habido un movimiento maravilloso de ella colocándose el pelo, que este movimiento de colocarse el pelo es un movimiento de seducción. Joaquín, y si conocemos los gestos, ¿podemos aprender a contenerlos, a camuflarlos para ocultar nuestras intenciones? No. La comunicación es totalmente inconsciente, sobre todo la comunicación no verbal, ¿no? A veces la comunicación verbal también es inconsciente, ¿no? Entonces, se hace porque lo necesitamos. Se hace porque lo necesitamos, porque el inconsciente lo necesita. Antolín Romero, y acabo de entrevistar a vuestra maravillosa directora, a Joaquina Fernández. Pues tiene una experiencia fantástica.
Mi trabajo es tener experiencias fantásticas, a veces no tanto, pero esta es de las que aprendes y de las que te diviertes, o sea que muy bien. Y creo que la experiencia se va a incrementar, va a crecer, va a ser mucho mejor porque va a venir Joaquina a entrevistarme o algo. Sí. Entrevístame, Joaquina. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Lo primero, ¿por qué se te ha ocurrido incorporar la comunicación no verbal a un proyecto de lengua, de lenguaje? A mí me parece que se comunica tanto por el cuerpo y se explica tan poco y se sabe tan poco que tiene un carácter un poco mágico, ¿no? De las posibilidades que encierra esa comunicación y que desperdiciamos. Y luego están las posibilidades de manejar nuestro cuerpo, de leer el cuerpo de los otros, pero también lo que tú me decías hace un momento, de desbloquear ciertas cosas, porque el lenguaje no verbal nos viene del inconsciente en gran parte, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Y después de la experiencia, ¿qué piensas de la comunicación no verbal? Pienso que es digna de estudio. Pienso que nos puede ayudar mucho a comprender lo que nos rodea y puede ayudar a muchas mujeres a entender que, ¿cómo se llama? ¿El sexto sentido femenino? No, la intuición femenina se basa en la comunicación no verbal, en que veis cosas que los hombres no vemos. No, estamos más dispuestas a ver las cosas, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que un poco te agradezco de eso. muchísimo que hayas venido. No, gracias a ti. Y que lo hayas pasado bien, y a todo tu equipo. Muchas gracias a ti, Joaquina. Muchísimas gracias. A ti.